Estamos en Hechos 17 y seguimos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces vamos. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Bueno, vemos que lo acompaña Silas, y que se les había unido Timoteo. Ya nos explicó la hermana María eso. Y al salir de Macedonia, la ruta que siguieron fue Anfípolis, Apolonia y Tesalónica. Tesalónica era una ciudad importante. Dice que en realidad era un puerto marítimo, porque desde ahí salían 3 ríos que desembocaban en el mar. Y bueno, recordemos que Tesalónica ahí fue donde se estableció una iglesia y que gracias a eso tenemos pues, las 2 cartas que van dirigidas hacia ellos. Yo estaba leyendo un poco y pues de aquí me mando a Primera de Tesalonicenses, que ahí podemos darnos cuenta y entender un poquito de cómo iban ellos después de todo lo que había ocurrido en Hechos 17, que los habían encarcelado y todo eso. Pues obviamente ellos iban, digamos, tristes, ¿no? Pues ellos habían sufrido, habían sido azotados, pero el Señor les dio fortaleza. Dice en Primera de Tesalonicenses 2, dice, y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios. Entonces de ahí me puse a pensar que así muchas veces nosotros, ¿no? A pesar de todas las aflicciones que tenemos, el Señor siempre nos fortalece y seguimos adelante. Dice que estuvo ahí por 3 días de reposo, lo que quiere decir que estuvo 3 sábados. Dice, como ya hemos visto en versículos anteriores, Pablo acostumbraba a visitar primero las sinagogas. Y aunque Pablo fue llamado a ser apóstol de los gentiles, de cierta manera, él le daba prioridad. Muchos dicen que era una estrategia de él llegar a la sinagoga, porque pues antes cualquier varón que quisiera hablar, podía hablar, pasar enfrente y hablar, y que él aprovechaba eso para que lo escucharan varias personas. Otros dicen que no, que en realidad llegaba porque él de alguna manera les daba prioridad a ellos y lo expresa su amor por ellos en varios versículos de Romanos, como incluso en Romanos 9, él dice que desearía ser anatema. Se lo voy a leer. Romanos 9 dice, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, desde mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos, bueno, ya dice que ser maldecido y separado de Cristo por el bien de sus hermanos. O sea, él sentía tanto su llamado que él podía renunciar hasta su propia vida con tal de declarar ese amor a ese Cristo viviente. Hello. Sí, parece que se cayó, ¿verdad? Sí, ¿No? yo creo que sí se fue ya, ¿no? De por sí se estaba escuchando muy, muy lejos, ¿no? Muy bajito. Sí, muy bajito. Sí. Bueno, esperemos que ahorita se pueda meter. Ay, hola Brenda, hola hermana Blanca. Buenas tardes, Dios las bendiga. Buenas tardes, hermanita Blanca. Gracias, hermano, Dios las bendiga a todas. Amén, buenas tardes, hermana. Amén, hermana. Bendiciones. Qué gusto saludarte, Brenda. Igualmente a todas. Ayer Leti estaba orando mucho por ti.
Bueno, siempre, ¿verdad? Ay, Pero qué hay bueno, sí, qué sí, sí, bueno, qué bueno. Muchas sí. gracias. Mm. Bueno, pues vamos a esperar, les digo, a ver si ya se puede, esperemos que sí se pueda conectar. Que yo la verdad ni he estudiado el capítulo, no les voy a echar mentiras. Así que no sé quién ya lo haya estudiado. Ah, ya está ahí, Jazz. Qué bueno, Jazz. Perdón, ni siquiera me enteré en qué momento se cortó. Yo seguía hablando. ¿En dónde nos quedamos? No, qué bueno que Si regresaste. ese no me marca, yo seguía hablando, ¿eh? No, fíjate que se empezó a oír muy bajito y luego ya no te escuchamos. O sea que, ¿no escucharon nada? No, sí escuchamos al principio, después ya no escuchamos nada. No. Adelante, tú dale. Vamos a No, pero ponernos entonces se todas en quedaron porque yo ya iba hasta el 4. Sí, sí soy yo hasta el 4. sí. Sí. O sea, sí, Nada más vamos a ponernos todas en ¿cómo se dice? En mute en silencio sí. para que se pueda escuchar, ¿no? Bien. Ahora sí, Jazz. a ver, ¿así ya me escuchan? ¿Ya? Okay. Ujú. Bueno, Sí, vamos. sí te escuchamos. No, vamos al 3. Al 3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Bueno, y aquí dice que Pablo estaba discutiendo, declarando y exponiendo. Y bueno, discutir no es que estuviera peleándose con ellos, sino él estaba dialogando, estaba mostrando razones, estaba evidenciando cosas, quería hacerlos pensar. Dice en Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos ponemos a pensar y nos ponemos a cuentas con el Señor, podemos tratar de, bueno, uno se pone a pensar y, por ejemplo, a mí me sirvió mucho durante un proceso pensar en lo que el Señor había hecho en la cruz. Entonces él trataba de explicarles eso. Dice declarando, anunciar, decir, hablar, es decir, abrir completamente a través del razonamiento, pero no un razonamiento humano, sino espiritual a través de las Escrituras. Así como pasó con Lidia, que al escucharlo, pues el Señor abrió su entendimiento. Dice explicar ordenadamente una cosa para darla a conocer de forma que pueda ser entendida. Pablo ponía una prueba tras otra del Antiguo Testamento, mostrando solo una cosa, que Jesús era el Mesías. Recordamos que prácticamente los judíos pues no reconocían a Jesús como hoy hasta la fecha, muchos judíos no reconocen a Jesús como su Mesías, porque dice que los judíos hacen más, ellos esperan a un Mesías reinante, a un Mesías al que los salvaría, al que los sacaría de donde estaban y que se sentaría en un trono. Prácticamente ellos esperan al Mesías que nosotros estamos esperando y no al Mesías sufriente. Entonces, dice que se enfocó en la resurrección de Cristo, porque sin bueno, aquí escribía lo que dice, que por eso nosotros no usamos o no podemos usar un crucifijo. Podemos tener una cruz, pero no el crucifijo, porque nuestro Señor al tercer día resucitó, y si no fuera así, en vano sería todo lo que estamos haciendo. La resurrección de Cristo es la prueba de que tenemos esperanza, porque un Mesías muerto no sería el Mesías del que nos hablaron, ¿no?
Es como decir que el sacrificio no sirvió. Pablo dice Jesús es el Cristo, no dice era, dice es porque Él está vivo. Entonces, vamos al 4. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían tenían celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Como ya hemos visto en otros capítulos, pues prácticamente es la misma táctica del enemigo. Hacer disturbios y ponerlos en mal. Estaba leyendo un comentario que decía que se sentían celosos de algo que ellos mismos podían tener, sin embargo lo rechazaban. Celos de algo que si ellos creyeran, pues su vida sería distinta. Bueno, hemos visto que los enemigos de Pablo lo acusaban falsamente para causar alboroto con el fin de que las autoridades locales trataran con ellos y finalmente se deshagan de ellos por ser extranjeros, visitantes, quienes nadie conoce. Lucas no menciona quién era Jasón, pero en una de las cartas de Pablo lo presenta como pariente suyo. En Romanos 16:21 dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Como no ¿dónde vamos? En el 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Bueno, como no encontraron a Pablo, se llevaron a Jasón para acusarlo. Dice, aunque es cierto que los creyentes consideran que Jesús será rey sobre toda la tierra, es más una profecía que una amenaza contra el César, pero los enemigos usaron ese argumento porque sabían que esas palabras harían que reaccionaran los romanos. No encontraron a Pablo, sino solo a Jasón, quien era conocido por las autoridades, ya que vivía allí, y lo dejaron libre al final. Hechos 17:9 dice, pero teniendo fianza Jasón, no, ya me estoy adelantando. Bueno, y dice que estos que trastornan al mundo entero. Muchos dicen que hoy en día ya no hay personas así, porque ya no se predica lo que Pablo predicó, ¿no? Que es ya hoy en día es muy raro, y yo me ponía a pensar y dije, pues sí, yo la verdad en los sermones hay veces que no se predica la resurrección, que es algo importante. Sí, también lo que pasó en la cruz, la muerte del Señor es importante, pero la resurrección también tiene pues hay un punto importante, porque si Él no hubiera resucitado, pues no estaríamos aquí esperándolo nuevamente. Entonces, por eso decían ellos que trastornaban, porque pues mucha gente creía en el Señor cuando Pablo les exponía todo eso, ¿no? ¿Alguien hasta acá tiene algo para aportar, decir? ¿Algún comentario? Yo creo que por eso Pablo decía que para cruz de Cristo, porque así lo menciona como cruz de Cristo, era locura para Dios, ¿verdad? Porque la cruz de Cristo no nada más representa su muerte, sino representa toda su vida. El hecho de haber venido a caminar entre la humanidad, el haber muerto por nuestros pecados y el haber resucitado. Esa es la cruz de Cristo.
Sí. Dice, bueno, alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Finalmente no pudieron hacer nada en contra de ellos. Y el 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Bueno, ya vimos que se fueron, y a pesar de, estos hombres, a pesar de que los perseguían, los querían linchar y maltratar, ellos no se detenían, ellos no se paraban ahí, ellos siguieron, fueron y como dice aquí, llegaron a Berea y inmediatamente entraron a la sinagoga, no se detuvieron a pensar en si lo hacían o no. Muchas veces nosotros en nuestra vida diaria, a veces vemos las cosas mal y queremos renunciar, ¿no? Ya no queremos seguir. Sin embargo, podemos ver todo esto, no solamente aplicarlo en nuestra vida espiritual, sino en tu vida de día a día. Dice aquí que eran más nobles que los de Tesalónica, y los recibieron yo digo que recibieron lo que Pablo les predicó con mucha sabiduría, porque dice que ellos escudriñaban las escrituras, no se quedaban nada más escuchando a Pablo y creyendo, sino que ellos pues leían para saber si en verdad eran así. Y eso hizo que muchos de ellos, dice aquí, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea eran anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. O sea, los de Tesalónica no se quedaron tranquilos y los persiguieron hasta Berea. Dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Dice que se quedaron ahí porque los de Berea quisieron que ellos se quedaran ahí para seguir escuchando de la palabra del Señor. Sí, pero no fue por mucho tiempo, porque más adelante Pablo manda a llamar a Silas y a Timoteo. Dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen salieron. ¿Alguien tiene algo que decir? Yo tengo algo que decir, como estos hermanos tesalonicenses, cómo nos ponen un gran ejemplo, ¿verdad? De cómo no creer todo lo que escuchamos hoy en día, pero sí ir a las escrituras y corroborar que todo esto sea así, ¿verdad? Y muchas veces no lo hacemos, simplemente escuchamos y ya, en lugar de ir a escudriñar lo que es lo que estamos escuchando, de lo que nos estamos alimentando. Entonces yo pienso que aquí sí es una exhortación a hacerlo, ¿no? También nosotros, así como ellos. Sí, yo tengo aquí, referente al versículo 11, tengo aquí un comentario que dice que estas personas eran, o sea, el versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. El comentario dice, estos judíos no tenían una mente cerrada, recibían la palabra con toda solicitud, no eran negligentes, sino que escudriñaban cada día las escrituras.
lo que estaba diciendo Leti, ¿verdad? De que nosotros tenemos que también nosotros escudriñar las escrituras, no dejarnos llevar por lo que otro dice, sino que nosotros también tenemos ese deber de poder estudiarla para estar segura que lo que estamos escuchando es lo correcto. Así es. Sí. Adelante. Dice 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Bueno, pues aquí dice que mientras que esperaba a sus compañeros, Pablo no se quedó escondido por todo lo que habían vivido, sino salió a dar vueltas por Atenas y ahí vio pues todos los ídolos que tenían, porque Atenas era una ciudad donde los hombres, decía un pastor que en Atenas era más fácil encontrar un ídolo que a un habitante. Y dice, así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Dice, bueno, y aquí busqué esas palabras porque la verdad yo no sabía qué quería decir. Epicurismo. Epicureos. Sí. Ajá. Y el epicurismo dice que es un movimiento que abarca la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres, la ataraxia y las amistades. Aquí dice, filosofía que promueve la búsqueda de placer sobre todas las cosas. No creen en la vida eterna, sino solo en la vida temporal. Por lo tanto, deben disfrutarla tanto como puedan. Y pues yo estaba leyendo y dice que la ataraxia, porque ya después me mandó a una palabra que era ataraxia, que en la actualidad mucha gente está, pues ahora sí que está hundida en esa filosofía, porque es así de vamos a hacer y vamos a hacer, sin pensar nada, porque el mundo se va a acabar, ¿no? O porque qué tal que nos pasa algo y ya no vamos a poder hacer nada más. Y hoy en día lo escuchamos mucho, al menos yo sí lo escucho mucho con personas, hasta con amistades, así como que vive tu vida y Sí. ajá, y sin pensar Esa nada. podría ser Pero como la filosofía de los, más o menos, ¿De los que Leti? de los hippies, o cómo se llamaban esos. Sí. Sí. Vivían el día, ¿no? ajá, así. Un comentario, hermanas. A mí me han llegado a decir cuando he tratado de hablarles de Dios, me dicen, ¿qué te pasa? Vive la vida, nada más una sola vez se vive, ya muriéndose el muerto está, disfruta tu vida lo máximo, que no te quedes con nada de ganas, de nada, porque solamente una vez se vive. O sea, como que muchos piensan que ya al morirnos se acabó todo, ¿verdad? Cuando en la palabra habla, ¿verdad? De que luchemos para tener nuestra vida verdadera en el cielo. Entonces, Y sin la otra saber, parte, esas personas están viviendo una filosofía, esa filosofía, sin saberlo, porque pues claro que no saben, ¿verdad? Que es una filosofía en la que ellos viven.
Exactamente, porque así como, bueno, yo nunca había escuchado esas palabras. Entonces, sí me puse a pensar mucho en lo que dicen ahora, que se levantan y que hacen sus marchas de feministas y las personas homosexuales y todo eso. Yo pienso que ellos viven esa filosofía. Pero aquí dice, en la búsqueda de una vida feliz. O sea, ellos buscan la felicidad, pero en algo que no los está llevando a la felicidad, en realidad los está llevando a la perdición. Exacto. Como es el enemigo, ¿verdad? Disfrazando cosas. Y la otra palabra es el estoicismo. Dice que es una escuela filosófica, su doctrina estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida. Dice, a diferencia de los epicureos, los estoicos exaltaban el dominio del alma y las pasiones, pues creían que la verdad y el bien se encontraba a través de la razón. Y luego aquí, bueno, busqué un poco más de eso y decía, ha sido una de las doctrinas más influyentes de la historia. Cuando vimos que alguien se toma las cosas con filosofía, suele ser porque afronta la vida bajo las enseñanzas de los estoicos. Y es que este movimiento filosófico tiene varias herramientas para, si bien no solucionarlas, sí hacernos la vida más fácil. Prácticamente es como si taparas un hoyo para destapar otro, aquí en México, ¿no? Te sientes bien por un lado, pero tu vida al final de cuentas está vacía, porque nosotros sabemos quién es el único que puede llenarla de paz, de felicidad, de esa paz que solamente el Señor nos puede dar y de esa felicidad. Amén. Amén. Hoy en día hay una religión, una secta, no sé ni cómo llamarle, ¿verdad? Que promueve, que sí hablan de Cristo, pero también promueven como el uso de la marihuana y todas esas cosas, porque dicen que pues el Señor, ¿verdad?, quiere que seamos felices y bueno, esa cosa pues les da felicidad y todo eso. Entonces yo pienso que ahí está también oculto todas esas cosas, ¿no? Todas esas filosofías, buscando la felicidad y ahora sí que revolviéndolo todo, porque sabemos que con Cristo ahora sí que estamos completos. Exacto. A mí me gustaría hacer un comentario también, si me permiten. Sí, claro, sí, adelante. Sí. Bueno, yo lo que estoy viendo, bueno, en las noticias, en el mundo moderno, como que también las generaciones nuevas que toman también muchos una filosofía de ese tipo, en el que vive la vida, los propósitos son como que a corto plazo, no me esfuerzo en algunos casos, y bueno, tratas de vivir la vida, ¿verdad? A veces sin permítame. Entonces les decía, yo lo veo a veces en esos jóvenes. Obviamente vemos marchas feministas en el que en lugar de unir, creo que divide, ¿sí? Entonces creo yo que ahí es donde nosotros debemos de trabajar, los papás, la sociedad, porque sí, muchos de ellos, en lugar de tomar una vida cerca de Dios, creo yo que la divide, y hay otras corrientes en las que mucha gente se aprovecha, obviamente, pues, sin el criterio suficiente de esos jóvenes, y que a veces hay causas más de fondo que no nos ayudan con esos jóvenes. ¿Sí? Ahí es donde nosotros creo que tenemos que empezar a pues administrar, ¿verdad? Administrar con estas nuevas generaciones. Eso sería todo. Sí,
Yo creo que allí en estas filosofías más bien es un ego, ¿no? Es una egolatría, es un egoísmo de yo me quiero sentir feliz y yo y yo y yo, ¿verdad? Ajá, Buscar eso ujú. que la persona quiere sin importar a los demás, que es totalmente, ahora sí que lo opuesto a lo que nuestro Señor nos dice, ¿verdad? Porque Él nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, y sabemos que el amar a Dios y a nuestro prójimo, pues eso nos trae como que esa plenitud, ¿no? Esa felicidad que tanto habíamos buscado y que tanto busca las personas que todavía no conocen a Jesús. Ujú. Sí. ¿Puedo decir algo? Claro. Sí, es que lo que pienso yo, ¿verdad? También estoy de acuerdo en todo lo que dijeron ahorita y pienso también que el mundo está buscando una felicidad sin saber ellos que esa felicidad solamente es temporal nada más para ellos, nomás dura un ratito, como quien dice, mientras ellos están, no sé, con todo respeto, digo, si están tomando y etcétera, y ustedes saben que eso se va a la cabeza y por un ratito estás feliz, se te olvidan las penas, pero luego cuando vienes otra vez al día siguiente, ¿qué es lo que pasa? O sea, esa felicidad no te duró eterna, sino solamente fue temporal de un rato. En cambio, cuando uno busca a Cristo Jesús con todo su corazón, de verdad, con toda su alma y todo su ser, entonces ahí es donde está la vida eterna, la felicidad que es eterna en Cristo Jesús. Eso es todo. Muy cierto. Muy cierto. Yo creo que una felicidad Y aparte, temporal otra de las y rápida. perdón. Claro. Y aparte de todas las cosas también, yo creo que yo creo que estoy segura que cuando uno empieza en el camino del Señor, empiezan las bases, y entre más pueden llegar a nosotros tentaciones, pueden llegar diferentes ideas, tanto con amistades, familiares, etcétera, pero nosotros en esas bases que vamos teniendo, es difícil que nos mueva, ¿sí? Y eso lo vemos como dicen las hermanas, es la egolatría cuando uno no pues está ahora sí que en la vida terrenal, ¿verdad? En la vida terrenal bien aferradas y que es el que yo tengo que hacer, el que yo tengo que disfrutar, pero no es realmente el fondo, ¿sí? El fondo de esas bases que necesitamos para tener una vida espiritual plena, ¿verdad? Sí. Yes. Dice, bueno, ¿ya seguimos? Sí, ya. Vamos en el 19, dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Lo llevaron ahí no tanto, bueno, sí, por curiosidad, porque los griegos, ellos querían, pues ellos eran personas inteligentes, no sabias, inteligentes. O sea, al final de cuentas era una inteligencia humana y ellos querían aprender más. Dice, la curiosidad de los griegos no era tanto espiritual como filosófica, simplemente querían saber por amor al conocimiento, no tanto amor a la verdad ni amor al Dios que le estaba predicando. Dice, pues que los atenienses no conocían al Dios de Israel. Dice, pues traes a nosotros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. A pesar de que Pablo estaba pues enojado de ver tanta idolatría, no empezó pues regañándolos, ¿no? Yo creo que él fue muy sereno al hablar con ellos. Dice, porque pasando
y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y bueno, aquí, bueno, yo les voy a contar algo muy personal, porque cuando lo estaba leyendo, yo me acordé de algo que me pasó, porque estaba diciendo que cuántas veces no adoramos a Dios, pero en realidad no conocemos a nuestro Dios. Y a mí me pasó algo similar al principio cuando yo empecé a escuchar de la palabra del Señor. Bueno, antes de que empezara todo este proceso por el que he pasado con mi familia, yo me acuerdo que yo escuchaba hablar a Leti y yo decía, yo quiero conocer a ese Dios. Y yo le decía al Señor, Señor, yo te quiero conocer porque yo sé que tú me diste la vida, yo sé que estoy aquí por ti, pero yo no siento que tú hayas hecho algo, no sé, algo con lo que yo pueda decir, te conozco, sé, te he sentido, sé que estás ahí. Y me puse a pensar eso, estaba así como que estaba estudiando ese versículo en particular y me acordé de eso. Yo creo que el Señor lo trajo a mi mente, porque yo muchas veces le decía, Señor, dime, porque yo escuchaba testimonios y yo decía, yo quiero tener un testimonio así. Yo creo que el Señor ha de haber dicho, bueno, hija, pues ahí te va. Entonces, y a mí después de que yo realmente conocí al Señor, de que yo sentía al Señor, a mí el versículo que me pegaba en el corazón era el de Job 42:5, que dice, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Porque es muy distinto que te hablen de Dios, que te digan que Dios puede hacer muchas cosas en tu vida, a tú sentirlo, a tú experimentarlo. Experimentar ese amor, esa fortaleza que te da. O sea, a mí de todo, creo que de todo el capítulo 17 fue lo que más me gustó y en lo que más me quedé así como de muchas veces sí hablamos del Señor y a veces podemos predicar o podemos preparar todo un estudio, pero aún así hay veces que no lo conocemos, que nada más oímos, pero no tenemos ni idea de quién es ese Dios, o hasta ahorita, ¿no? Conociéndolo, no, hay veces, como decía Leti una vez, que no, ¿cómo era Leti? Que nos sorprendíamos de las cosas que el Señor hacía y que por qué nos sorprendíamos, si en realidad el Señor puede hacer mucho más. Y lo vimos en lo que estábamos estudiando, ¿se acuerdan de cuando llegó Pedro, no? Que se les apareció. Que estaba, sí, ¿se acuerdan que lo platicamos? Que pues todos asustados, no, es Pedro, no, es un fantasma. Y sí, o sea, asustándonos, ¿no? De todo lo que el Señor puede hacer por nosotros o lo que hace el Señor por nosotros. Es lo que estás diciendo ahorita, ya, definitivamente. En vez de... Y hasta parece que no oramos creyendo, ¿no? O sea, como que no oramos en fe, sino como que pensamos que Dios lo puede hacer por otras personas, pero a lo mejor por nosotros no. Como que no somos dignos, ¿no? Y se nos olvida que esto no es porque seas digno, no, sino es por su gracia. Por su gracia, definitivamente, no porque nos merezcamos nada. Amén, así es. Es que estamos acostumbrados a ver las cosas para entonces poder creer. O sea, si no vemos, no creemos. Y cuando es todo lo contrario. Dice que la fe es, ¿verdad? Creer antes que sucedan, básicamente es lo que quiere decir. O sea, y nosotros siempre nos dejamos llevar por la vista, que si lo vi, pues entonces lo creo. Y eso es lo que le pasa, o sea, nos pasa a todos. O sea, ahora conocemos al Señor y sabemos que es diferente, pero todos pensábamos de esa manera antes de venir al Señor. Era todo porque veíamos. Igual que el discípulo
¿cómo se llama? El que no le creía al Señor, de que había resucitado, hasta que no ¿Tomás? lo vea con mis ¿Tomás? propios ojos. Yes, Sí. Ajá, exacto, exacto. O meta mi dedo en la llaga, no lo voy a creer. O sea que así somos, así somos. Sí, sí, sí. Tristemente. Exacto. Gracias. Tenemos algo ahí también todavía, está pendiente. Y bueno, Sí. luego estaba escuchando una... ¿alguien iba a hablar? ¿No? Bueno, estaba escuchando escuché una prédica referente a esto y decía el pastor, la verdad no lo busqué y no encontré nada de eso, no sé si está cierto, pero dice que 600 años antes de que Pablo llegara a Atenas, hubo una plaga que azotó y hubo mucha mortandad en Atenas y que Epimínides dijo que como no sabían, que estaban seguros que un dios estaba molesto con ellos, pero que no, como tenían tantos dioses, pues que no sabían qué dios era. ¿Cuál? Ujú. Entonces que Pues él está dijo, pues como... vamos a... ¿Sí? Bueno, y que entonces él tuvo la idea y que dijo que iban a soltar corderos y que en donde un cordero se pusiera, que ese era el dios que estaba molesto, y que pues muchos corderitos pues se pusieron en un lugar donde no había dioses, que por eso se levantó ese altar al dios no conocido, porque decían, pues ahí existe un dios que está enojado con nosotros y no sabemos quién es. Ujú. Como decir que como los marineros de Job, de Jonás, Sí. dijeron, a ver, que si tu Dios está haciendo todo esto, o ruégale a tu Dios, ¿no? Querían ver quién era, ¿no? O qué es lo que estaban haciendo. Y bueno, ahí ya era de lo que el Señor estaba haciendo, ¿no? Y a lo mejor puede ser esta teoría que realmente fue así, como ellos no matar a alguien, a un Dios que ellos no conocían. Ujú. Te digo que sí, ya no encontré nada más, pero sí dije, bueno, pues sí, como dices tú, puede ser eso. Y bueno, pues ellos tenían dioses de todo, creían que Apolos arrastraba la tierra para que el sol saliera, y que Atlas llevaba la tierra sobre su espalda. La verdad, yo no sé mucho sobre esto, pero pues era un pueblo muy idólatra. Pero seguimos. Perdona, pero yo pensando acá, o sea, mi mente corriendo, que fíjate cómo Pablo se aprovechó de ese Dios que ellos no conocían, porque le dice que ese Dios que ellos no conocen, ese es el Dios que él le está anunciando. O sea, que él aprovechó la oportunidad que ellos le estaban dando, porque tenían un Dios desconocido, y ahí Pablo tuvo entonces, ¿verdad?, el ingenio, se le ocurrió, dijo, bueno, pues si ellos tienen un Dios que no conocen, yo le voy a presentar a este Dios como ese Dios que ellos no conocen. Uh-huh. Sí, exactamente. A lo mejor ya desde hace mucho el Señor ya había preparado también eso, ¿no? Porque decían que ahí mismo sacrificaron a los corderos que se habían parado. Entonces decía que como después de 600 años llega Pablo y les predica sobre pues un cordero. Sí. Que el cordero que trae. Ay, qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Amén. Así es. Bueno, vamos en el 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,
Aquí decía que los ídolos o las imágenes necesitan de los hombres para ser hechos, pero Dios, nuestro Dios, no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Amén. No sé si alguna vez han visto las imágenes que luego están en el Face, que dice que su Dios no se pudo salvar y van en una inundación llevando sus imágenes. Y pues así es. Realmente esas imágenes no pueden moverse, no pueden hacer nada por ellos. Exacto. En realidad, y adoran, y hoy en día es así, adoran imágenes que, pues que no, adoran imágenes creyendo que, mucha gente cegada creyendo que esas imágenes pues les va a hacer un milagro, los va a sanar, cuando realmente hay un Dios que nos sana, un Dios que está ahí, que está al cuidado de nosotros. Ujú, ujú. Bueno, dice, ni es honrado por manos de hombres. A ver, dice, el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Yo aquí siento que Pablo como que les hablaba más, no, como a ellos les gustaba prácticamente, ¿no? Porque recordemos que tenía dioses del universo y de no sé qué tantos dioses, y pues yo viendo cómo les hablaba, yo creo que les hablaba de una forma para que ellos entendieran que ningún otro dios de los que tenía era el que había creado pues este mundo, el que estaba sosteniendo este mundo, como ellos creían, ¿no? Sí. Bueno, dice 27, para que busquen a Dios si en alguno... En alguna manera. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, pues aprovecho para hablarlos en contra de su idolatría, en contra de sus dioses, y dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, porque, bueno, yo no sé mucho de esta cultura, la verdad nunca, hay mucha gente que sí les encanta saber y ver de su mitología y demás, pero dice que los atenienses eran, ay, ¿dónde está? Muchos eran había mucha superstición, que vivían con miedo y temor a sus dioses y a sus semidioses. Entonces, ellos mismos se hacían dioses y ellos mismos tenían miedo de esos dioses que ellos habían hecho. Uh-huh. Y bueno, y aquí Pablo les está predicando de nuestro Dios y también hace el llamado al arrepentimiento. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por tanto, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y eso pues prácticamente les está hablando de la segunda venida de nuestro Señor, ¿no? Que un día vendrá y pues es el juicio. Y ese mensaje ya no les gustó a los atenienses y dejaron de escucharlo. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio de Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Bueno, vemos que el discurso no fue completamente en vano, muchos creyeron en él y a pesar de todos esos ídolos y dioses que tenían, pues la palabra del Señor nunca se queda sin fruto, ¿no? Siempre habrá, aunque sea una persona, siempre va a creer. Dice, el mensaje del Evangelio es tanto para judíos como para gentiles, pero no siempre se comparte de igual forma. Los judíos ya creen en Jehová y por eso Pablo les habla con ellos directamente sobre el Mesías, pero los gentiles no conocen al único Dios, ya que ellos están expuestos a muchos dioses falsos. Por lo tanto, el mensaje a los gentiles debe comenzar con presentar a Dios y luego al Mesías y su plan de salvación. Y pues vemos que no les gustó ya lo último, que pues es el arrepentimiento, el dejar todo atrás y seguir al Señor, porque pues no es fácil deshacernos de todos nuestros ídolos, porque a veces no solamente adoramos a una estatua o no tenemos un ídolo que sea un dios, bueno, pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser a lo mejor un vicio, a lo mejor personas, distracciones, y no estamos dispuestos a dejar todo por seguir al Señor. Sabemos que es muy difícil, pero también sabemos que si lo hacemos, pues los que salimos ganando somos nosotros, ¿no? Y hasta aquí llega el capítulo 10. No sé si alguien tiene algo más. Sí, ¿puedo comentar algo, Jazz? Aquí en el Salmo estaba viendo cuando estabas diciendo sobre los ídolos que son la plata y el oro para algunas personas o para algunas naciones, y también ya ves que a veces hay estatuas en las iglesias, y eso me trajo a memoria, más bien que estaba buscando ahorita, y me encontré aquí en el Salmo 135, en el versículo 15, donde dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Ese es Salmo 135 del 15 al 18. Wow. A mí me llama la atención ahí donde dice que dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y y como yo, y más adelante dice que el tiempo de la ignorancia pues ya se ha acabado, ¿verdad? Porque yo pienso que aún el Señor, en medio de toda esta confusión que ellos tenían, toda esta idolatría, toda esta ignorancia de ese Dios que ellos no conocían, el Señor seguía dando seguía dando una palabra a alguien, ¿verdad? Tal vez a uno que estaba pensando así como, porque cuando nosotros no conocemos a Dios, muchas veces pensamos, levantamos los ojos allá al cielo y decimos, bueno, algo debe de haber, ¿no? Atrás de todas esas estrellas o de todas esas cosas.
bueno, yo no sé si a ustedes les pasaba, la verdad, porque también dice la palabra que la misma naturaleza da a entender, ¿verdad? Que no se hizo sola. Entonces, yo pienso que dentro de toda esa ignorancia, de toda esa idolatría, el Señor en su misericordia, así como lo hizo con nosotros y como lo sigue haciendo y hasta que Él venga lo seguirá haciendo, ¿verdad? Abre esa brecha, esa luz, da un rayo de luz y de esperanza a alguien para hacerse, como dice aquí, visible, ¿verdad? No con manos, no con ojos, así como ellos tenían sus dioses, que después de todo sigo yo diciendo, ¿verdad? Que eran dioses a quien ellos tenían que llevar, a quien ellos tenían que servir como lo hacían antes los antepasados con Baal, o cómo se llama, Balal, no sé cómo se llama, ese dios, ¿verdad? Porque dentro del humano, ¿verdad? Sabe que le pertenece a alguien más, sabe que todos los seres humanos sabemos que no somos un accidente, como dice un predicador, ¿verdad? No somos un accidente en medio de dos accidentes, no, el Señor nos hizo y nos formó, y yo creo que esto es algo bien bonito que, bueno, esto mismo, ¿verdad? Que es una verdad, esto fue la verdad que ellos no quisieron tampoco escuchar, bueno, los que no quisieron. Así es.